Bienvenidos, queridos maestros y maestras de la Derrama Magisterial, a nuestro querido programa, este círculo de maestros lectores, pensado, preparado para ustedes con mucho cariño e impulsado por la Derrama Magisterial, Librerías Crisol y SUTE. Estamos enfocados en que la lectura se difunda, en que el maestro lea más y por ende los niños. Así que hoy día vamos a hablar de un libro muy importante para la literatura, que es 1984. Ya recuerden que hemos hablado alguna vez de este autor, un libro que es Rebelión en la Granja. Y bienvenidos todos los maestros, hay muchos inscritos de diversas partes del Perú. Me gustaría mucho saber, por favor, de dónde vienen, queridos maestros. Hoy nos están mirando también de redes de SUTE, de Derrama Magisterial y de Librerías Crisol. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos miran, que no son de repente necesariamente maestros, pero que les interesa la lectura. Si nos comentan de dónde nos escriben para saludarlos, sería muy lindo. Buenas noches con todos, colegas. Es la tercera vez que participo. Soy del Colegio Santa Rosa de Ancón. Yo estoy al lado de la playa y muy contenta de estar aquí en esta noche. Maestra, muchísimas gracias. Entonces ya tenemos con usted 3 libros este año y nos vamos por más. Sí, maestra, sí. Me Lo alegra mucho. único que después ya me imagino, me podrán orientar porque no pueden iniciar sesión. Ya maestra, No con sé. gusto, ya. Ahora una compañera que está justamente, una compañera que está en el chat va a apoyarla, no se preocupe. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que nos saluda? Ya la maestra de Ancón, ya dice, tiene tres sesiones con nosotros, ¿no? Ha estado en el túnel, en Rebelión en la Granja y ahora en 1984. ¿Algún maestro que nos quiera saludar, decirnos de dónde nos ve? A ver, ¿alguien más que nos salude desde alguna parte del Perú? Buenas Yo noches. desde el estado de Lima. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Contenta y bueno, esta es la primera vez que integro este grupo, así es que tengo muchas expectativas positivas. Excelente. Sí, es un grupo en realidad donde hay mucha armonía, mucha tolerancia, todos participan muy bonito y podemos pensar, ¿no? Tener más ideas, inclusive hasta para trabajar con nuestros alumnos. Sí, eso espero. Gracias, maestra, muy amable. Muchas gracias. Otra maestra creo que estaba hablando también hace un momento. Sí, buenas noches. Mi nombre es Juliana de Lama. En esta oportunidad, es la primera vez que estoy compartiendo con ustedes. Me interesa mucho ver la dinámica que utilizan para poder leer el libro. Soy de Talara, Piura. Bienvenida, bienvenida, maestra, bienvenida. En realidad es una modalidad muy sencilla, muy horizontal. Acá soy yo mediadora solamente para acercarnos un poco al libro y conversamos. No es algo tan, vamos a decir, académico, intelectual, sino más bien, sí, muy pensante, muy reflexivo, pero también acercarnos a la literatura de una manera amable, relajada, tranquila, porque ya no estamos en el trabajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más para pasar a nuestro libro? Bien, si nadie más nos va a saludar, pero bueno, tenemos inscritos de Ayacucho, de La Libertad, de Ica, de La Selva, de bastantes lugares, queridos maestros, y les damos la bienvenida. Acá desde el cercado de Lima también, por supuesto, bienvenidos a todos. Y ahora sí, nos vamos a nuestro libro. Voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor. Vamos a ver. Mm, mm. Vamos a leer hoy, o vamos a comentar 6 capítulos de este libro. La próxima sesión también serán 6 y así, 24 al final. Ya, ok, acá tenemos ya
¿verdad? Nuestra conocidísima biblioteca digital para maestros de Rama Magisterial. Y fíjense ustedes que ya tenemos en nuestro círculo 3 libros, ¿verdad? Que ya vamos por el tercero. Entonces ahora sí, nos vamos con George Orwell. Y para empezar, nos fijamos rápidamente, sabes, hacer más rápido que otras veces, en nuestra portada, ¿no? ¿Qué nos dice, qué les trae a la mente esta portada? Bueno, ¿Qué les la portada para mí en los colores da? tiene un contraste, me imagino, que pueden ser varias opiniones, un ojo clínico que está viendo ahí detrás de una pantalla, es un observador, Un observador, ya. marcado en la década del 84, ¿no? O sea, de nuestra generación más o menos, aprox. Aprox, ya, está bien. Cada uno tiene una interpretación, ¿verdad? Diferente. Todas son válidas. A ver, ¿alguien más? Yo, mire, a primera vista, cuando leí este libro, bueno, empecé a leer los capítulos, la portada me impactó porque esto como que estaba siendo observada, ¿no? O sea, y es una realidad de ahora, o sea, la verdad que siempre me he sentido así, como que los medios, ¿no? La sociedad en sí es siempre observadora, crítica, ¿no? Y eso da como un poco de recelo, así, ¿no? O sea, la portada es bastante significativa, ¿no? Bastante significativo. Y un poco nos adentra al contenido del texto, ¿no? Del libro. Ujú. Hay miradas y miradas, ¿verdad? Hay miradas lindas. Mirada es una mirada como inquisidora, ¿no? ¿Alguien más? Exacto. Gracias, maestra, muy amable. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario sobre esta portada? Buenas noches, señorita Isabel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a todos los colegas también. Nuevamente, ¿no? Por acá, en esta nueva jornada, ¿no? Sabatina, como se dice, ¿no? Bueno, la figura portada es un poco, como decían las colegas, así como de ansia, ¿no? Una ansia extrema, ¿no? Lo que nos da un poquito el panorama en cuanto que ahora nuestra sociedad, bueno, a raíz de tantas acciones, digamos, de males de la sociedad que estamos pasando, ahora estamos atribuidos por cámara, ¿no? Que de repente nosotros caminando por la calle no sabemos que nos ven, nos vigilan, creo que cada vez se da esa forma de ello, ¿no? Y la privacidad como que un poco ya se va alejando, ¿no? O sea, igual con las redes sociales, ¿no? Ya antes, por ejemplo, nosotros no sabíamos qué pasaba con otra persona y otro. Bueno, ahora por las redes nos enteramos de todo, ¿no? O sea, ya no es tan privada nuestra vida, digamos así, ¿no? Entonces parece que nos da una forma de interpretación la figura, ¿no? El ojo vigilante, ¿no? Ojo vigilante. Ujú. Y a veces somos ese ojo también, ¿no? Porque es como un intercambio, ¿no? O sea, sin darnos cuenta somos ese ojo que está mirando todo. Pero como les decía, no hay miradas y miradas, ¿no? ¿Para qué miro? Entonces, ese para qué. Puede ser una mirada al final positiva, ¿no? Observo para qué. Para hacer daño, para hacer el bien, para aportar, para quitar, etcétera, ¿no? Entonces, al final, tiene muchas interpretaciones. Y bien, entonces, ahora sí nos vamos con nuestra lectura. Como les comenté, a diferencia del libro anterior, del túnel, este es un libro, digamos, complejo, tiene más personajes, tiene una historia, más historias, entonces sí vamos a ir un poquito más rápido. Animarlos también, evidentemente, hoy estamos en nuestra biblioteca digital para maestros, vamos a volver acá. Pero aquellos de repente que desde las redes nos están viendo, no son maestros de rama magisterial, pues tienen la oportunidad, si gustan, de buscar un libro físico, pueden ir a librerías Crisol. Hoy en la Feria del Libro hay excelentes ofertas, ahí está el stand de Crisol, de rama magisterial, y puede leer su libro físico, y igual por Facebook lo va leyendo y nos va acompañando. Y los maestros de rama magisterial, ya saben, tienen esta opción
de la Biblioteca Digital para Maestros, pero también tienen un excelente descuento en la Feria Internacional del Libro. Hay que aprovechar esas ofertas. Muy bien, queridos maestros. Entonces, ahora sí, pasamos a nuestra sección. Vámonos acá. Vamos acá. Vamos a leer la sinopsis. A ver, en 1984, los ciudadanos de Londres ya no distinguen entre el aspecto privado y público de sus vidas. Empleando sus técnicas de vigilancia sobre la población, el Gran Hermano les ha arrebatado la intimidad. Winston Smith es un funcionario cuyo trabajo consiste en escribir y reescribir la historia para el Ministerio de la Verdad, una de las instituciones del Estado totalitario que subyuga al ciudadano. Un día, Smith siente que ya no quiere formar parte de los engranajes del sistema opresivo. Muy bien. Primera parte, y vamos a ver el capítulo 1. Voy a ir haciendo unos pequeños comentarios yo y luego una lectura rápida y luego vamos deteniéndonos, ¿ya? Entonces tenemos acá nuestro personaje que es Winston Smith, ¿verdad? Él trabaja para el Ministerio de la Verdad, tiene 39 años y en uno de los edificios hay un cartel, ¿verdad? Que dice, el hermano mayor te observa. Y esto lo vamos a encontrar en muchos sitios, es recurrente. Asimismo, vamos a encontrar un artefacto o algo que le llaman la telepantalla, ¿no? Que va a siempre estar mirando, ¿no? Va a estar observando todo lo que la gente hace. Por otro lado, acá dice el mono azul, sería ¿cómo le dicen? Es como un uniforme, ¿no? Un mameluco azul de trabajo que es el uniforme del partido. Acá hay dos frases importantes, ¿no? Que son recurrentes, como les mencioné. El hermano mayor te observa y tenemos la otra palabra que es socing, ¿no? Que es se puede decir, lo que significa el socialismo inglés, el socing, ¿no? Que es toda una ideología. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a bajar, porque acá narra un poco, describe el lugar donde está. Y luego vamos a ver qué dice acá. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Detrás de Winston, en la parte amarilla. ¿Yo? ¿Empiezo? Sí, por favor, gracias. Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía balbuceando sobre las barras de hierro y cumplimiento. Es la pantalla, un momentito. La barra de hierro y el cumplimiento con creces del 9º plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía de forma simultánea. Cualquier sonido que emitiera Winston, cualquiera por encima del nivel de un susurro muy bajo, el aparato lo captaría, aún más mientras permaneciera dentro del campo de visión que cubría la placa de metal. Lo podían tanto ver como oír. Por supuesto, no había ninguna forma de saber si te estaban observando en un momento dado. Solo se podía conjeturar con qué frecuencia o con qué clase de método la policía del pensamiento se conectaba directamente a cualquier aparato individual. Era incluso concebible que observaran a la vez a todo el mundo, todo el tiempo, pero en cualquier caso sí que se podían conectar a su aparato cuando quisieran. Tenías que vivir, sobrevivir con una costumbre que se convertía en instinto, con la suposición de que todos los sonidos que hacías serían escuchados y, excepto en la oscuridad, cada movimiento sería vigilado. Winston se mantenía de espaldas a la telepantalla. Era más seguro así, aunque, como bien sabía, incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de allí se encontraba el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, que se alzaba enorme y blanco sobre el paisaje mugriento. ¿Sigo? No, hasta ahí, maestra. Muchísimas gracias.
Bien, aquí les voy a pedir que anotemos una palabra que es la policía del pensamiento, ¿ya? Porque, bueno, a mí me causa como sorpresa, ¿no? Me causa algo especial porque no es una palabra que así nomás se ve, una frase que se ve. em, y por otro lado, todo lo que implica, ¿no? No sé, ¿qué les trae a ustedes a la mente esta palabra, la policía del pensamiento? Bueno, eso quiere decir que te vigilan hasta lo que piensas, ¿No? ¿no? O Sí, sea, no es vigilar solamente lo observable, es vigilar lo que no se puede observar, lo que se puede deducir, lo que dice tus acciones o tus supuestas acciones frente a lo que estás pensando, ¿no? ¿A qué qué nivel de fuerte. vigilancia nos tienen? Ujú, sí, Me llama la atención también el hecho de que exista un ministerio de la verdad. Puede que eso también guarde relación con ello, ¿no? Que tanto es lo que quieren descubrir en el ser humano. claro, la gran pregunta es qué verdad, ¿no? Porque cada uno tiene su verdad al final, ¿verdad? Obviamente la de ellos, ¿no? Claro, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este fragmento? Yo creo que este es un libro de avanzada, porque ahora creo que también ya vamos a tener chips, algo así decían, que nos pueden vigilar, estamos en vía satelital. Imagínense. Incluso al sacar el pasaporte también es biométrico, algo así, ¿no? Que el pasaporte tiene un chip y la migración sabe dónde estás tú. Claro, es como un GPS, ¿no? Así es. ¿Mm? Sí, es muy interesante. Es cierto, este autor además tiene justamente libros de este tipo, ¿no? Es como que se adelanta, se han adelantado a su tiempo, ¿no? Como muchos otros autores. Muy interesante, por eso lo escogimos para estas sesiones, para poder complejizar un poco nuestra crítica, y creo que este autor es fenomenal. Muy bien, entonces seguimos. Vamos bajando. Esto también es muy interesante. Dice, el Ministerio de la Verdad, Miniver en neolengua, y ahí dice, la neolengua era el idioma oficial de Oceanía. Para conocer su estructura y su etimología, pueden ir al final del libro, ¿ya? Ahí está, en un apéndice. Dice, era sorprendentemente distinto a cualquier otro edificio. El Ministerio de la Verdad era sorprendentemente distinto a cualquier otro edificio que estuviera a la vista. Se trataba de una enorme estructura piramidal de hormigón blanco reluciente que se elevaba terraza tras terraza hasta unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se encontraba, podían leerse, destacadas en su fachada blanca con letras elegantes, las tres consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Wow. Me hizo acordar, no sé, a los que han estado con la rebelión en la granja, también esta frase que escriben en la pared los cerdos, ¿verdad? También es el mismo estilo. Bien, entonces vamos a seguir y después comentamos. Ya vamos a tratar de leer un poco o ir avanzando en este capítulo y luego comentamos, por favor, porque tenemos 6 capítulos. A ver, esta es otra cosa curiosa e interesante. Dice, cada uno era la sede de los 4 ministerios entre los cuales estaba dividido todo el aparato del gobierno. ¿Alguien puede ayudarme a leer desde esta parte del Ministerio de la Verdad, por favor? Vamos a hablar de los 4 ministerios que existen. Yo leo. Gracias. Eh, el Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, que se ocupaba de todo lo relacionado con la guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y por último, el Ministerio de la Abundancia, cuya responsabilidad eran los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua eran Miniver, Minipaz, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor era realmente el más aterrador de todos. Allí no había ni una sola ventana. Winston nunca había estado dentro del Ministerio del Amor, ni siquiera medio kilómetro del sitio. Se trataba de un lugar al que era imposible entrar, excepto por asuntos oficiales.
y eso solo después de pasar a través de un laberinto de alambre de púas, puertas de acero y nidos de ametralladoras escondidos. Incluso en las calles que conducían a sus barreras exteriores había patrullas de guardia con cara de gorila, vestidos con uniformes negros y armados con porras de madera. Gracias, maestra, muy amable. Sobre el tema del apéndice, solamente para entender bien lo de la neolengua, ustedes también lo han leído o lo van a leer, les sugiero que lo lean. Habla que la neolengua, como dice, era el idioma oficial de Oceanía, ¿no? Y que se usaba para expresar las necesidades ideológicas de este socing, ¿no? De este socialismo inglés, y de toda la filosofía que ellos tenían. ¿Y cuál era su meta? Era que en el 2050 ya el inglés no se iba a hablar, sino se iba a hablar la neolengua. Entonces iban prácticamente destruyendo el idioma, ¿no? Toda la gramática, e iban simplificando, ¿ya? Entonces, no se trataba, y eso me pareció muy interesante, la neolengua no estaba para ampliar el pensamiento, sino para disminuirlo, ¿de acuerdo? La neolengua, o sea, esta nueva lengua que estaban haciendo, no estaba para ampliar el pensamiento, sino para disminuirlo. Y en base a esa lengua iban ellos armando todo, reescribiendo toda su historia y la literatura. Bien, entonces seguimos avanzando. Acá Winston está en un lugar donde hay una pantalla también, como en todos lados, y dice así, la parte rosada, ¿alguien me ayuda, por favor, para leer? ¿Algún voluntario, voluntaria? Sí, a ver, dice, por alguna razón, la telepantalla de la sala de estar se encontraba en una posición poco corriente. En lugar de estar colocada, como era lo habitual, en la pared del fondo, desde donde podía dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de la telepantalla había un hueco poco profundo que era donde Winston estaba sentado en ese momento, y que cuando se construyeron los pisos probablemente estaba pensado para alojar una estantería. Al sentarse en ese hueco y mantenerse pegado a la pared, Winston quedaba fuera del alcance de la telepantalla, por lo que se refería al campo de visión. Por supuesto todavía se lo podía oír, pero mientras se mantuviera en ese lugar no lo podrían ver. Era en parte esa inusual configuración de la estancia lo que le había sugerido lo que estaba a punto de hacer. Muy bien, muchas gracias, maestra. Entonces ya tenemos ahí a Winston, ¿no? Con la telepantalla colocada, como dice, como era habitual, y él quiere sacar del cajón un libro, ¿verdad? Pero en esa época no se podía comprar así nomás cosas, ¿sí? Había como una especie de mercado negro, había que comprar de manera oculta, porque eso era una forma de como cometer crímenes, esas compras. Dice, había echado un rápido vistazo a su alrededor y luego se había apresurado a entrar en la tienda donde compró el libro por $2.50. En ese momento no era consciente de quererlo por ningún motivo concreto, se lo había llevado a casa en su maletín, sintiéndose culpable. Incluso sin que todavía hubiera escrito nada en él, era una posesión comprometedora. Lo que estaba a punto de comenzar era un diario. No se trataba de algo ilegal. Nada era ilegal, puesto que ya no había leyes, pero si se lo descubrían, era bastante seguro que lo condenaran a muerte o al menos a 25 años en un campo de trabajos forzados. Winston encajó un plumín en el cortaplumas y lo chupó para quitarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico, rara vez utilizado incluso para la firma de documentos, y él había conseguido una a escondidas y con cierta dificultad, simplemente porque le parecía que el hermoso papel de color crema se merecía que escribieran sobre él con un plumín de verdad en lugar de ser rayado con un simple lápiz. En realidad no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de notas muy cortas, lo habitual era dictarlo todo por el habla-escribe, que era otra maquinita, ¿no? Porque él hablaba y escribía sola, ¿no? Entonces ya las personas no escribían. Lo cual era, por supuesto, inviable para lo que estaba haciendo. Mojó el plumín en la tinta y luego dudó un segundo.
Notó un temblor en la boca del estómago. Escribir en el papel sería el acto decisivo. Con letra pequeña y torpe anotó 4 de abril de 1984. Se reclinó en la silla, lo invadió una sensación de impotencia absoluta. Para empezar, no sabía con certeza si estaban en 1984. Él se había preparado, dice, para escribir. ¿Ya? Quería escribir lo que sentía, lo que pensaba. Quería escribir un diario. Y él escribe algunas cosas, escribe situaciones que había, acciones, ¿no? Hechos, su día, lo que había visto. Y luego empieza una especie de situación que se llama los 2 minutos del odio. ¿Alguien puede leer, por favor, esta parte celeste? ¿Yo puedo leer? Por supuesto, maestra, gracias. Mira, ya casi eran las 11:00 y en el departamento de registros donde trabajaba Winston estaban sacando las sillas de los cubículos para colocarlas en el centro de la sala, frente a la gran telepantalla, en preparación para los 2 minutos de odio. Winston se acababa de sentar en su sitio en una de las filas centrales, cuando 2 personas a las que conocía de vista, pero con las que nunca había hablado, entraron inesperadamente en la sala. Una de ellas era una chica con la que se cruzaba a menudo por los pasillos. No sabía cómo se llamaba, pero sí sabía que trabajaba en el departamento de ficción. A veces la había visto con las manos llenas de aceite lubricante y con una llave inglesa. Así que probablemente tenía algún puesto de mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una chica de aspecto atrevido, de unos 27 años, con una mata de cabello espeso, una cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba a la cintura, sobre el mono de trabajo, una estrecha faja de color escarlata, el emblema de la Liga Juvenil Antisexo, lo bastante ceñida como para resaltar la atractiva forma de sus caderas. Maestra, muy amable. Y bueno, él acá dice posteriormente era importante presentar a este personaje. Luego, dice que a Winston en realidad no le gustaban mucho las mujeres bonitas y bellas y jóvenes, ¿no? Había, al parecer, dentro de esta política mucha represión. Y esta chica le parecía peligrosa, ¿ya? Él pensaba que esta muchacha era agente de la policía del pensamiento. ¿De acuerdo? También en este capítulo sale otro personaje que es O'Brien. También le daba mucha curiosidad a O'Brien porque Winston pensaba que O'Brien que no estaba de acuerdo con las políticas de este partido. ¿Ya? Entonces él decía, bueno, quizá él es como yo, ¿no? Pero no estaba seguro. Le caía bien y pensaba que podría él no estar a favor del partido. Luego empieza aquí los minutos de odio, ¿no? Los minutos de odio. Y sale otro personaje que se llama Emanuel Goldstein, que se podría decir que era el personaje, el enemigo del pueblo, ¿no? Entonces salía en la televisión, todos lo insultaban, le decían cosas horribles, exacerbaban el espíritu de las personas, ¿no? Y le llamaban los programas de 2 minutos de odio, donde la gente tiraba cosas al televisor y iban encendiendo, entre comillas, esa especie de amor por el partido y por la nación, ¿ya? ¿Alguien puede leer, por favor, aquí, en esa parte rosada? Nadie. Maestrita, no puedo leer, por eso que estoy acá sufriendo con las letras. Yo me descargo el PDF y voy viendo. No sé en qué capítulo está para seguirle. Ya, De acá, uy, es que no tengo el entonces número de escucho página. nomás. Ya, Sí, no, maestrita, no puedo, no tengo buena visión. Gracias. ya. Yo Vamos a voy avanzar. a leer. ¿Puedo No leer? sé,
Adelante, maestra. Se parecía a la cara de una oveja y la voz también tenía un tono ovejuno. Goldstein estaba lanzando su habitual ataque venenoso contra las doctrinas del partido, un ataque tan exagerado y perverso que un niño podría darse cuenta de su falsedad, pero lo suficientemente plausible como para hacerle sentir a cualquiera alarmado por la posibilidad de que otra gente, menos sensata que uno mismo, pudiera dejarse engañar. Insultaba al hermano mayor, denunciaba la dictadura del partido, exigía la firma inmediata de un armisticio con Eurasia, defendía la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento. Gritaba de forma histérica que habían traicionado la revolución. Y todo eso en un discurso polisilábico rápido, que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido, y que incluso contenía palabras de neolengua, de hecho, más de las que normalmente utilizaría en la vida real cualquier miembro del partido. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ya, ¿no? Lo que dice Winston es que o el narrador, es que este famoso Goldstein no era un personaje, parece que era un personaje creado, ¿no? Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Acá hay un segundo minuto de odio, que ya es de la gritería, como ustedes saben, de cerdo, cerdo, insultan a este Goldstein, pero acuérdense que todos miraban, ¿no? Las cámaras miraban que todos estén reaccionando y actuando en contra de este personaje en la televisión. Vamos bajando más. Como ven ustedes, es largo y si no avanzamos no vamos a terminar nuestros capítulos. Dice, luego el rostro del hermano mayor se desvaneció de nuevo en las pantallas y en su lugar aparecieron las 3 consignas del partido, destacadas en mayúsculas y en negrita. Nuevamente, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Pero el rostro del hermano mayor pareció persistir durante varios segundos en la pantalla, como si el impacto que había tenido en los globos oculares de todos los presentes fuera demasiado vívido como para desaparecer de inmediato. Winston estaba conmocionado con todo lo que había vivido, ¿no? Él también tenía que actuar, también tenía que gritar, pero él acá menciona a O'Brien porque él piensa que quizás O'Brien no está tan de acuerdo con esas acciones, ¿no? Y acá viene la parte interesante también, que alguien la puede leer, por favor. Él ya va a empezar, o mejor dicho, empieza a escribir, ¿sí? Escribe en su diario, o escribe más, pero algo más importante. Adelante, por favor. ¿Quién me ayuda? Buenas noches. Buenas noches, Yo maestra. voy a participar. Adelante. Volvió a centrar la mirada en la página. Descubrió que, mientras estaba recordando aquello, había seguido escribiendo como si fuera un acto automático. Y ya no era la caligrafía torpe y arrotada de antes. La pluma se había deslizado con elegancia sobre el liso papel y había escrito con letra clara y mayúsculas. Abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor. Lo había hecho una y otra vez, hasta llenar la media página. No pudo evitar verse invadido por el pánico durante un momento. Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso en sí que el hecho de haber comenzado un diario. Pero por un instante estuvo tentado de arrancar las páginas en las que ya había escrito y renunciar a la idea sin más. Sin embargo, no lo hizo porque sabía que era un gesto inútil. Daba igual que hubiese escrito o no abajo el hermano mayor. Tanto si seguía con el diario como si no, la policía del pensamiento acabaría descubriéndolo. Había cometido, y era algo que habría cometido incluso aunque no hubiese puesto la pluma sobre el papel, el delito básico que contenía todos los demás delitos. Lo llamaban crimente. El crimente era algo que no podía ocultarse para siempre.
podías disimularlo durante cierto tiempo, incluso durante unos años, pero tarde o temprano acababan descubriéndote. Gracias, maestra, muy amable. Bien, entonces acá terminamos casi ya nuestro último capítulo, nuestro primer capítulo dice, siempre eran de noche las detenciones, se producían invariablemente de noche, la repentina sacudida que te sacaba del sueño, la mano áspera que te zarandeaba el hombro, las luces que te deslumbraban, el círculo de rostros implacables en torno a la cama. En la mayoría de los casos no había ni juicio, no había informe alguno sobre la detención, la gente desaparecía sin más siempre de noche, borraban tu nombre de los archivos, eliminaban hasta la última referencia a cualquier cosa que hubieras hecho, tu antigua existencia era negada y luego caía en el olvido, eras abolido, aniquilado, vaporizado, era la palabra que usaban. Por un instante lo dominó una especie de histeria, empezó a escribir con rapidez y con una letra descuidada. Me dispararán, no me importa, me dispararán en la nuca, no me importa, abajo el hermano mayor, siempre te disparan en la nuca, no me importa, abajo el hermano mayor. Un breve comentario sobre este capítulo y nos pasamos al otro. A ver, algo que quisieran comentar, pero breve, por favor, para poder avanzar, si fueran tan amables. Yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo habrá estado Winston de saturado ya de ese hartazgo, ¿no? Que se arriesga, ¿no? Al escribir en este diario, algo que de repente para actualmente, ¿no? Bueno, yo escribo en mi diario lo que no me gusta y ya, ¿no? Pero en este momento, en esta historia, vamos a decir ficticia, literaria, había alguien que siempre estaba mirando todo lo que uno hacía, ¿no? Inclusive escribir. ¿Alguien quiere hacer un comentario, por favor? Si no, nos vamos al segundo. Voy a participar. Bueno, lo que a mí me ha impactado es que este escritor, bueno, perdón, la persona en el cual está hablando, un poquito está reflejando no solamente una situación de lo que vendría a ser una política comunista, porque él va reflejando ahí cómo es que el comunismo va manipulando la mente. Para ellos buscan ser, mejor dicho, someter en sí al pueblo, reducirlo bajo sus ideas socialistas y en el cual va manipulando la sociedad y en el cual él plasma ahí cómo es que es la situación, su contexto en el cual le rodea. Eso no es muy ajeno a lo que hoy en día está sucediendo. Y él un poquito se podría decir de que se ve como agobiado y en su diario trata él un poco de reflejar esa situación en la cual está y le está afectando. Ya, maestra, muchas gracias. Sí, en realidad al final el totalitarismo o una opresión podría venir desde cualquier lado, ¿no? Como dice, una izquierda o una derecha o un centro. Yo creo que más que nada acá es como, desde mi perspectiva, ¿no? Es como mostrar un partido, ¿no? Que puede ser X, ¿no? Que utiliza todas estas formas de opresión, ¿no? Sí, maestro, adelante. Sí, buenas noches, maestra. Con respecto al este primer capítulo, ¿no? De esta obra, bueno, más allá de repente lo que nos mencionan en el apéndice también las neolenguas, ¿no? En las cuales en estos inicios del capítulo se está logrando mencionar el autor, ¿no? Creo que él trata de plasmarnos una forma de vida o un tipo de sociedad, ¿no? Como por ejemplo me hace recordar un poco Utopía de Maquiavelo, creo que es, ¿no? Un tipo de sociedad en la cual, pues acá, por ejemplo, el que rige es el hermano mayor, ¿no? Y como la contraparte es el Odrey, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí menciona, por ejemplo, que él
promulgaba, ¿no? Esas frases de libertad de expresión, libertad de pensamiento, ¿no? Y digamos, en este caso el gobierno no permitía eso, ¿no? No permitía, ¿no? Ahora, en el otro me pareció interesante, por ejemplo, que exista un espacio de un momento de odio, 2 minutos de odio, creo que se llama ¿no? Eh, en las cuales no, o sea, prácticamente de todos los que vivían en este lugar, el gobierno se había apoderado hasta la forma de razonar, creo, de las personas, ¿no? Imagínate, porque ahí Wilson dice, ¿no? No me quedaba más a mí que, como todos lanzaban improperios, no, hacia la pantalla, no me quedó más a mí también ser partícipe de eso. No sé por qué lo hacía, pero lo hacía, dice, ¿no? Y en eso creo que también logra cometer un delito, digamos, ¿no? Logra asesinar, creo, a una de las señoritas, ¿no? Por las cuales Todavía ese mismo odio, ¿no? Ese mismo odio lo llevó a hacer eso, ¿no? Y interesante, ¿no? Esta parte interesante, sí. sí, es muy interesante. Y ahí, bueno, nosotros como maestros en general, ¿cómo se puede de repente con los alumnos, ¿no? Ver el tema de la intolerancia? Y eso que usted menciona, ¿no, maestro? El hecho de enseñarles, ejercitarnos nosotros de tratar de pensar con nuestra propia cabeza, ¿no? Que no es fácil a veces, ¿no? A veces hay presión por fuera, esos ojos que nos miran, pero es todo un ejercicio. Adelante, sí, maestro. Sí, Adelante. bueno, yo estoy con dos dispositivos, ¿no? Para poder escuchar mejor. Profesor Miguel Capuñay. Bueno, me parece bastante relevante, ¿no? Uno, porque nos crea un poquito este sistema en el cual nosotros ahora, mira, estamos viviendo, ¿no? Un sistema mediante el cual, por ejemplo, nuestros datos ya son, como si extraídos, ¿no? A través de corporaciones, ¿no? Cada vez que nosotros, por ejemplo, queremos entrar a una página o averiguar sobre algo, siempre nos dicen nuestros datos, ¿no? Y esos datos lo tiene una corporación, un sistema que gobierna y nosotros estamos sometidos a eso, ¿no? Muchas veces esos sistemas de gobierno aparentemente hay una democracia, aparentemente, entre comillas, pero luego nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que vivimos un sistema, como se dice, opresión, y lo que hace Winston, pues lógicamente sentirse impotente, ¿no? O sea, frente a esta situación, ¿qué hago, no? Y alguna vez nos hemos sentido también así, ¿no? Frente a los males como la corrupción, ¿no? Males como, por ejemplo, la extorsión y todo ello. Vivimos un sistema sin darnos cuenta en la cual, por ejemplo, el caso de los hombres más poderosos, ¿no? Ya vemos de los que son creadores, por ejemplo, de Facebook, ¿no? De Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Todos los datos, cada vez que nos metamos así, nos piden datos, ¿no? Los bancos, todo tiene registrado, por eso nos llaman, ¿no? Hoy saben todo, nos llaman a cada rato, nos localizan. O sea, mire, como mire esa obra, al tiempo que estamos, es muy visionaria, ¿no? Me parece bastante interesante lo que ahora ocurre con eso, ¿no? O sea, estamos vigilados por todo y nuestros datos ya, ellos nos ven por todas partes, ¿no? Saben dónde vamos, estamos, qué compramos, la sociedad del consumo, como se dice, ¿no? Sí, Muy maestro. interesante. Sí, es interesantísimo. Muchas gracias, maestro. Bien, vamos a pasar a nuestro otro capítulo, que en realidad vamos a... Disculpe, yo quisiera dar una opinión. Por supuesto, maestra, adelante. Sí, mire, estos 2 minutos de odio es para mí es como si fueran momentos de catarsis, ¿no? Catarsis colectiva, una catarsis pero controlada por la telepantalla, ¿no? Mm. Y personificada en la policía del pensamiento, ¿no? Que al mínimo indicio que como que tú pensaras diferente a ellos, iban contra ti, ¿no? Y te apresaban y todo eso, y te desaparecían, si era posible, ¿no? Se Según lo vaporizaban. dice, te vaporizaban, ¿no? Te desaparecían, ni siquiera te pulverizaban,
te incineraban, ¿no? Te vaporizaban, o sea, ya no existías, ¿no? Según lo dicho por Winston, ¿no? Eso es todo. Sí, muchísimas gracias. Bien, entonces, el Quería capítulo 2, también opinar, estar esperando. Disculpe si maestra, podrá. adelante, por favor, A mí adelante. lo que me causa un poco acá de asombro es que me parece, seguramente que más adelante habrá alguien que dé, eh, como dicen, cuando se independiza el Perú, el grito de dolor, ¿no? O sea, alguien que rompe este esquema, ¿no? Pero por lo pronto veo acá que la gente es muy sumisa y están muy agobiados por todo lo que está sucediendo. Están asustados también, ¿no? Porque dice como un ratón asustado, o sea, va dando el autor, nos quiere dar a conocer los sentimientos que alberga todo este tipo de personajes, este tipo de contexto. Me imagino que más adelante alguien romperá todo esto, ¿no? Y me hace acordar un poco cuando leí Máximo Gorki, la madre, pero no, también era algo parecido, pero ahí pues el personaje se revela, se subleva, ¿no? Al lado de varias personas, ¿no? Y quieren cambiar las cosas. Gracias. Gracias, maestra. Y lo interesante es que como este personaje, Winston, como dice la maestra, empieza escribiendo, ¿no? Su forma de, digamos, de volcar esa frustración, es escribir. Entonces acá, cuando estemos así medios inquietos, frustrados, hay que escribir, maestros. Necesitamos escritores peruanos. A ver, entonces en nuestro capítulo 2 lo voy a pasar rapidito porque no es que no sea bueno, pero lo que voy es que la historia tiene, no son cosas tan relevantes que nos puedan hacer pensar tanto. Acá, ya, él le tocan la puerta, ya, le tocan la puerta y es una señora, es su vecina, la señora Parsons, que quiere que lo ayude, ¿de acuerdo? Quiere que lo ayude a arreglar algo en su casa. Y ella dice que el señor Parsons, su esposo, no está, que está trabajando, que lo haría bien, pero bueno, él va a ayudarla, él la ayuda en su casa y de pronto entran los niños, ya entran los hijos de ella y el señor Parsons y con un lenguaje muy mm, agresivo, ¿sí? Voy a leer una partecita nomás para luego pasar, ¿ya? Dice, arriba las manos, gritó una voz salvaje. Un chico guapo y de aspecto rudo de unos 9 años apareció de repente detrás de la mesa y lo amenazó con una pistola automática de juguete, mientras que su hermana, unos 2 años más pequeña, o sea, 7 años más o menos, hacía el mismo gesto con un trozo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisa gris y pañuelo rojo al cuello, el uniforme de los espías. Winston levantó las manos por encima de la cabeza, pero con una sensación incómoda, ya que la actitud del niño era tan feroz que no parecía estar jugando. Eres un traidor, gritó el niño. Eres un delincuente mental. Eres un espía de Eurasia. Te voy a disparar, te voy a vaporizar, te enviaré a las minas de sal. ¿De acuerdo? Entonces, hay este discurso de estos niños que están jugando, pero que tienen una forma de ser muy, muy agresiva porque son niños que están, como se puede decir, en un grupo de espías, ¿no? Que los forman para eso, para estar atentos a todo lo que sucede y poder acusar a la gente. Y él piensa acá, ¿verdad? Que la mujer esta, de esa pobre mujer, cómo debe sufrir con unos niños así. Es más, se dice, era casi normal que los mayores de 30 años tuvieran miedo de sus propios hijos. Dice, y con razón, ya que no había ni una sola semana en la que The Times no publicara una noticia en la que describía como un pequeño chivato fisgón, o sea, un héroe infantil, que era la expresión que usaban normalmente, había escuchado algún comentario comprometedor y denunció a sus padres a la policía del pensamiento. ¿Ya? Los hijos de la señora Parson y otros niños eran así. Vamos a bajar un poquito más. Escuchan noticias y cantan unas canciones a Oceanía. Nuevamente dice los eslóganes, ¿no? La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y tenemos acá que también las monedas tienen la cara del hermano mayor, ¿ya? La cara del hermano mayor, ¿de acuerdo? Acá les pido, por favor, si me pueden ayudar a leer esta parte amarilla que me parece importante. A ver, ahora sí le puedo ayudar porque ya lo puse en mi celular y lo agrandé. Gracias, maestra. Curiosamente, el sonido de la hora pareció animarlo. Era un fantasma solitario,
que decía una verdad que nadie oiría jamás. Pero mientras pronunciara esa verdad de alguna forma oscura, la continuidad no se rompería. La herencia humana no se mantenía haciéndose oír, sino manteniéndose cuerdo. Volvió a la mesa, mojó la pluma en la tinta y escribió: al futuro o al pasado, a una época en la que se pueda pensar libremente, en la que los hombres sean distintos los unos de los otros y no vivan en solitario, a una época en la que verdad exista y lo que se hace no se puede deshacer. Desde esta era de la uniformidad, desde la era de la soledad, desde la era del hermano mayor, desde la era de doble pensar. Saludos. Pensó que estaba muerto. Le parecía que era en ese momento cuando había comenzado a poder expresar sus pensamientos, cuando había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el acto en sí. Escribió: dice, ¿no? El crimen no implica la muerte. El crimen del pensamiento es la muerte. Ahora que se había reconocido a sí mismo como un hombre muerto, era importante que lograra mantenerse con vida el mayor tiempo posible. ¿Hasta ahí? Muchas gracias, maestra. Sí, muy amable y qué interesante, hasta poético suena esto, ¿no? Ahora que se había reconocido a sí mismo como un hombre muerto, era importante que lograra mantenerse con vida el mayor tiempo posible. Ya, entonces aquí en que termina este capítulo que se preocupa, ¿no? Porque sus manos se manchan de tinta y dice, uy, 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 si me ven con las manos manchadas, van a decir, ah, has escrito y me pueden acusar. Entonces se lava las manos, guarda el diario en el cajón con cuidado y con un truquito para ver si alguien un polvillo blanco para ver si alguien lo vio, lo ha leído o no. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más y luego hacemos un comentario. Este capítulo también tiene una parte que es, él sueña con su madre, ¿ya? Él sueña con su madre y luego, bueno, él sueña con su madre, a su madre la perdió él desde muy joven, ¿no? Dice, el recuerdo de su madre le desgarró el corazón porque ella lo amaba cuando murió y él era demasiado joven y egoísta para corresponderle ese cariño y porque de algún modo no recordaba cómo ella se había sacrificado a una concepción de lealtad que era privada e inalterable. Eso no podría suceder hoy en día. Ahora había miedo, odio y dolor, pero no emociones dignas ni profundas y complejas. Parecía ver aquello en los enormes ojos de su madre y su hermana, que lo miraban a través de las aguas verdosas a cientos de metros de profundidad mientras se hundían cada vez más. Entonces él sueña con su madre, piensa en ella, y a la vez sueña con una chica de cabello oscuro a través del campo. Y luego dice que está durmiendo y se despierta diciendo Shakespeare. ¿Ya? Vamos a ver si tendrá algún significado a lo largo de la historia esa palabra, o de repente alguien me puede decir qué podría significar Shakespeare. Y empieza a sonar la telepantalla. ¿Ya? Empieza a sonar la telepantalla. ¿Para qué? Para hacer ejercicios. ¿Ya? Grupo de 30 y 40, dice, gritó una voz penetrante de voz de mujer. Y empieza a hacer ejercicios. Doblad y estirar los brazos, gritó. Contad conmigo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Así mismo YouTube, ¿no? Pero a nivel en general, ¿no? Todos tenían que ver eso y todos tenían que hacer ejercicios. Claro, recuerden que los ojitos de las telepantallas miraban todo. ¿Alguien puede leer a partir de acá el dolor del ataque de tos, por favor? Porque él empieza a hacer ejercicio, ¿no? Él empieza a hacer los ejercicios también. El dolor del ataque de tos, lo estoy marcando. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo leo. Gracias. El dolor del ataque de tos no le había quitado la sensación que le había dejado el sueño, y los movimientos rítmicos del ejercicio hacían que no consiguiera olvidarlo. Mientras doblaba y estiraba los brazos hacia adelante y hacia atrás, con la expresión de felicidad que se consideraba apropiada durante el entrenamiento físico, intentaba recordar aquel periodo oscuro de su primera infancia.
le resultaba bastante difícil. No podía recordar nada más allá de finales de la década de los 50, cuando no existe ningún registro histórico al que poder consultar. Hasta tu propia existencia pierde su nitidez. Recordaba grandes hechos que probablemente no habían sucedido. Recordabas el detalle de los sucesos sin poder recuperar el entorno. Y había largos periodos en blanco a lo que no podías asignar nada. Todo era diferente entonces. Incluso los nombres de los países y sus dimensiones en los mapas. La pista aérea 1 no se llamaba así por aquel entonces, se llamaba Inglaterra o Gran Bretaña, aunque Londres, de eso estaba casi seguro, siempre se había llamado Londres. Winston no era capaz de recordar una época de su vida en la que el país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que durante su niñez hubo un intervalo de paz bastante largo, ya que uno de sus primeros recuerdos era el de un bombardeo aéreo que pareció sorprender a todo el mundo. Muchas gracias, maestra, muy amable. Vamos bajándonos. Bueno, él empieza, mientras, es interesante esta parte porque él, como, si ustedes, ¿no? En la lectura vemos al narrador que va contando cómo él va haciendo ejercicios y a la vez va pensando, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a veces, estamos haciendo algo, escribiendo, caminando, cocinando, haciendo algo, pero hay un pensamiento ahí, ¿no? Hacer esas dos cosas narrativamente me parece muy interesante. Entonces, él hace estos ejercicios y a la vez está pensando sobre el pasado, sobre el presente, quién controla la realidad, ¿no? Y la verdad. ¿Quién controla el pasado? Dice, quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. Era la consigna del partido. Y sin embargo, el pasado, aunque alterable por naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que era verdad ahora era verdad desde el principio hasta el fin de la eternidad. Era bastante simple. Lo único que se necesitaba era una serie interminable de victorias sobre su propia memoria. Control de la realidad, lo llamaban. Y en neolengua lo llamaban doble pensar. Hemos visto esa palabra, ¿verdad? Entonces ya la instructora le dice que descanse. Él sigue pensando en el tema de la realidad, la verdad. Acá, por favor, en amarillito puede decirme, ¿pueden leerme, por favor, esta parte? La parte amarilla. Yo leo. Gracias. Smith, gritó la voz malhumorada de la telepantalla. 679 Smith W. Dice. Sí, tú. Inclínate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. No te estás esforzando. Más abajo, por favor. Eso está mejor, camarada. Ahora un descanso. Y miradme todos. Winston notó que en un repentino sudor sofocante le cubría todo el cuerpo. Mantuvo inescrutable la expresión de su rostro. Nunca muestres desaliento. Nunca muestres resentimiento. Un simple parpadeo podría delatarle. Se quedó de pie sin apartar la mirada mientras la instructora levantaba los brazos por encima de la cabeza y, no con mucha gracia, pero sí con notable pulcritud y eficiencia. Se inclinaba y metía la primera articulación de los dedos de la mano debajo de los dedos de los pies. Muchas gracias, maestra. Perfecto. De Entonces, nada. él logra, dice al final, tocarse la punta de los dedos del pie sin doblar las rodillas. Ya, era la primera vez que en varios años lo conseguía. Hasta aquí hacemos un brevísimo comentario, por favor, para pasar al otro capítulo. ¿Qué parte les ha impactado? Hasta acá, de repente alguna frase. Yo creo que ahí en esta partecita, ¿no? Él ya parece que se está logrando de liberar, ¿no? O sea, ya creo que hay un momento en que él va a tomar esa iniciativa.
frente a ese lado, como se dice, ¿no? De despotismo, totalitarismo, ¿no? Que está existiendo y que como todo ser humano, ¿no? Cuando estamos en esos gobiernos que han pasado en el mundo, siempre surge, ¿no? Una persona que, como dice, no, ya no puede más y esas ideas se van, como se dice, enraizando con otros hasta lograr esa forma de libertad, pues, ¿no? Porque como le decía, ¿no? Siempre tenemos una sociedad donde aparentemente todos estamos bien, ¿no? Pero esos lados de esos ministerios tenían el control, ¿no? De todo, ¿no? El pensamiento, o sea, si alguien de repente hacía algo, pues tenía que ser sometido de repente a una forma de opresión o de repente a un atentado. ¿No me hace acordar un poquito a los tiempos recios de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y también en el Fiesta del Chivo, ¿no? Donde el general Trujillano a todos los opositores los mandaba a matar, ¿no? Pero de una manera, como dice, sigilosa, ¿no? Como si había aparecido un accidente, ¿no? O sea, ya todo estaba planificado, dado, ¿no? Entonces, me parece ya una forma del personaje, creo que ya insta un poco a tomar decisiones ya más, de repente, decisivas, ¿no? Frente a esa forma de libertad que él quiere, pues, ¿no? O sea, ya la verdadera, objetiva, ¿no? Ya, maestro, muchas gracias, muy amable. A ver, vámonos a nuestro cuarto capítulo. En el cuarto capítulo aparecen algunos nombres nuevos, ¿ya? Él está trabajando en su cubículo, donde en algo que se llama una especie bueno, tiene unos rollos con pequeños cilindros de papel, por donde sale y dice el tubo neumático del que estaba a la derecha de su escritorio, ¿no? Dice, había 3 orificios en las paredes del cubículo. A la derecha del habla escribe estaba el pequeño tubo neumático para los mensajes escritos, a la izquierda otro de mayor tamaño para los periódicos, y en la pared, al alcance de su mano, una gran ranura oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel sobrante. Había miles o decenas de miles de ranuras iguales en el edificio, no solo en todos los cubículos, sino también a cortos intervalos en cada pasillo. Por alguna razón las llamaban agujeros de memoria. Cuando uno sabía que un documento dado debía quedar destruido, o incluso si encontraba un trozo de papel tirado en el suelo, resultaba un gesto automático levantar la tapa del agujero de memoria más cercano y echarlo en él, donde una corriente de aire caliente lo arrastraba hasta los enormes hornos que estaban ocultos en algún lugar de las profundidades del edificio. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro nombrecito que se llama agujeros de memoria, ¿no? Ahí meten las informaciones y ¡pum!, las desaparece, ¿no? Ay, ya no, el pasado ya no existe, ¿no? Ya no existe eso. Ahora vamos a empezar una nueva realidad. Vamos a ir bajando un poquito más. También nos habla del Ministerio de la Abundancia. A ver, ¿quién me ayuda con esa lectura, por favor? Ya tenemos los agujeros de la memoria donde meten documentos y los cambian. Adelante, maestra. Sí. Lo cierto, pensó mientras modificaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, era que ni siquiera se trataba de una falsificación, simplemente se trataba de sustituir una insensatez por otra. La mayor parte de la información con la que trabajaba no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera la relación que alberga una mentira descarada. Las estadísticas eran tan falsas en su versión original como en la versión rectificada. Muchas veces esperaba que te las inventaras tú mismo. Por ejemplo, las previsiones del Ministerio de la Abundancia para la producción de botas del cuatrimestre se habían calculado en un total de 145 millones de pares. La verdadera producción había sido de 62 millones. Sin embargo, cuando Winston modificó la predicción, la había rebajado a 57 millones
para permitir que se cumpliera la afirmación habitual de que la producción había superado las previsiones. En cualquier caso, la cifra de 62 millones no estaba más cerca de la verdad que de las 57 millones o que de las 100. Más probable es que no se hubiese fabricado ninguna bota, y era todavía más probable que nadie supiera cuántas habían sido fabricados y que a nadie le importara. Lo único que se sabía era de que cada trimestre, en teoría, se producía una cantidad astronómica de botas, cuando la mitad de la población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con toda clase de datos archivados, grandes o pequeños. Todo se difuminaba en un mundo de sombras en el que, al final, incluso la fecha del año corriente se había vuelto imprecisa. Vaya, Increíble, todo era falso, todo se increíble, adulteraba, increíble. todo. Así Increíble esa parte que tantas botas se hacían, millones de botas, pero toda la población iba descalza. ¿Dónde se iban esos millones de botas? interesante esa crítica que hace bueno, el autor y el narrador, ¿no? A través del narrador. Muy bien, entonces acá también aparece un personaje que se llama Tillotson, que trabaja y hace sus tareas, ¿no? También se nos aparece otro Withers, que es una no persona. Le dice no persona porque lo desaparecieron, pues ya no existe, ¿no? Hasta ti Vaporizaron. lo vaporizaron, sí. Vamos a ver acá. Vamos a ver un pedacito de eso. Dice, lo más probable era que hubiese al menos una docena de personas trabajando en versiones alternativas a lo que el hermano mayor había dicho en realidad. Después, alguna mente superior del partido interior escogería esta o aquella versión, lo corregiría y pondría en marcha el complejo proceso de realizar las referencias cruzadas que eran necesarias y por último, la mentira elegida, pasaría a los archivos y se convertiría en verdad, ¿no? Y Yellowstone trabajaba también en eso, ¿no? Casi como un trabajo que hacía el mismo Winston, ¿no? Acá aparentemente este señor Withers había caído en desgracia, no se sabe, dice si por corrupción o por incompetencia, y ya era, dice acá, sin embargo Withers era ya una no persona, no existía, nunca había existido, ¿ya? Otro personaje que aparece acá es Ogilvy, ¿no? Y este Ogilvy es un personaje que también, según el narrador, es un personaje que es creado, ¿no? Es como un héroe creado. Voy a leer un pedacito nomás de acá para poder seguir bajando. Dice, vamos acá, al final vamos. El camarada Ogilvy, inconcebible apenas hacía una hora, miren, o sea, no existía, se había convertido en realidad. Le pareció extraño que se pudieran crear personas muertas, pero no vivas. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, existía ahora en el pasado. Y cuando la falsificación cayera en el olvido, existiría de manera tan auténtica y con el mismo tipo de pruebas que Carlomagno o Julio César. Le habían creado toda una historia a este Ogilvy, como que había sido un niño héroe, un niño muy creativo, había dado la vida por la patria, etcétera, ¿no? Pero en realidad no era la verdad. Vámonos al capítulo 5. En el capítulo 5, ¿qué tenemos? A ver. Leemos este pedacito, por favor. ¿Quién me apoya? Acá se está encontrando, se va a un comedor y se encuentra con alguien. ¿Puede leer, por favor? La parte naranja. Hola, hola, aló. ¿Quién me ayuda con A la ver, parte naranja? dice, Adelante, por favor, gracias. justo el hombre a quien estaba buscando. Justo el hombre a quien estaba buscando, dijo una voz detrás de él.
Winston se volvió. Era su amigo Syme, que trabajaba en el departamento de investigación. Tal vez amigo no fuese la palabra exacta. Ya nadie tenía amigos. Tenías camaradas. Pero había camaradas cuya compañía era más agradable que la de otros. Syme era filólogo, un especialista en neolengua. De hecho, era uno de los miembros del enorme equipo de expertos que estaban dedicados a compilar la 11ª edición del diccionario de neolengua. Era un individuo pequeño, más bajo que Winston, con el cabello oscuro y unos grandes ojos saltones, tristes y burlones a la vez, que parecían estudiarte la cara atentamente mientras te hablaba. Quería preguntarte si te quedaban cuchillas de afeitar. Ni una, respondió Winston, con una especie de rapidez culpable. Las he buscado por todas partes, ya no hay más. Todos se pasaban el día pidiéndole a otros una cuchilla de afeitar. En realidad, Winston tenía 2 sin usar que conservaba atesoradas. Escaseaban desde hacía meses. En cualquier momento siempre había algún artículo de primera necesidad que las tiendas del partido no podían proporcionar. A veces eran botones, otras lanas de tejer, otras cordones para los zapatos y ahora eran las cuchillas de afeitar. Solo podías conseguir alguna, y eso sí las había rebuscando de manera más o menos furtiva en el mercado libre. Llevo 6 semanas utilizando la misma, añadió mintiendo. La cola dio otro tirón hacia adelante. Cuando se detuvo, se volvió de nuevo hacia Syme. Los dos cogieron sendas bandejas metálicas grasientas de una pila que había al extremo del mostrador. ¿Ayer fuiste a ver cómo ahorcaban a los prisioneros?, quiso saber Syme. Estaba trabajando, respondió Winston con indiferencia. Ya lo veré en las pelis. Un sustituto muy poco adecuado, comentó Syme. Su mirada burlona recorrió el rostro de Winston. Te conozco, parecía decir esa mirada. Sé lo que ocultas. Sé muy bien por qué no fuiste a ver el ahorcamiento de esos prisioneros. Syme era un ortodoxo extremista a su manera intelectual. Hablaba con una desagradable satisfacción orgullosa de los ataques de helicóptero contra las aldeas enemigas, de los juicios y las confesiones de los criminales mentales, de las ejecuciones en las celdas del Ministerio del Amor. Para poder hablar con él, se tenía que hacer un esfuerzo para alejarlo de esos asuntos y enfrascarlo, dentro de lo posible, en los tecnicismos de la neolengua, en los que era toda una autoridad y muy interesante. Winston giró un poco la cabeza para evitar el escrutinio de aquellos grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, comentó Syme, recordándola. Creo que se estropea el espectáculo cuando los atan de pies. Me gusta ver cómo patalean y sobre todo me gusta el final, cuando se les sale la lengua, con ese color azul, un azul brillante. Era el detalle que más me atrae. Es el detalle que más me atrae. Siguiente, por favor, chilló el prole con el cucharón y el delantal blanco. Gracias, maestra. Muy fuerte esa parte, ¿verdad? Muy fuerte. Se ve la crueldad, ¿no? Esa costura cruel, ¿no? Y ya, vamos avanzando, queridos maestros. Él está aquí, se encuentra con el padre, el señor Parsons, el padre de estos niños amenazantes, agresivos. Siguen conversando sobre la neolengua, ¿no? El filólogo le explica, ¿no? Por qué hace lo que hace, por qué quiere arreglar el idioma, etc. Y dice, para el 2050, o probablemente antes, todo conocimiento sobre la vieja lengua habrá desaparecido. Toda la literatura del pasado habrá quedado destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirán únicamente en versiones de la neolengua, no solo transformada en algo diferente, sino transformada en realidad en algo opuesto a lo que era antes.
Ya, vamos a seguir avanzando. Vámonos. Sí, el señor Parsons le dice que le ha llamado la atención a sus hijos por haber sido tan agresivos con él, ¿no? Por haberle puesto esa pistola de juguete. Ya, vámonos al final. Sí. Y le cuenta, ¿no? Que alguna vez los niños le prendieron fuego a la falda de una vendedora porque la vieron envolver unas salchichas con el cartel, ¿no? Con una cara del hermano mayor, ¿no? Y eso les pareció tremendo, ¿no? Entonces ya vemos cómo los niños también ya estaban formados de una forma encaminaditos, ¿no? Ujú. Bien, entonces acá Winston sigue escribiendo en su diario, empieza a escribir un encuentro con una mujer y a la vez sale un nuevo personaje que es su esposa, ¿no? Hasta ahora no sabíamos que era casado. Y él es casado con Catherine, y mientras está recordando a Catherine, a su esposa, que habla de ella de una forma que en el partido o la ideología era mantener una pureza, un celibato, una castidad, ¿no? Entonces era difícil tener una relación de pareja. Y empieza a recordar a la mujer con la que él también estaba saliendo con otra, ¿ya? Y él escribe un poco sobre esto, ¿no? Habla de la mujer, dice, y se dejó caer en la cama y de inmediato, sin una clase de preliminares del modo más vulgar y horrible que quepa imaginarse, subió la falda. Bueno, y ahí ya nos imaginamos qué pasó. Yo subí la potencia de la lámpara cuando la vi a la luz, ¿no? Y voy a leer esos pedacitos porque es interesante cómo además el narrador, el escritor logra hacer este paralelismo contando una cosa que para él era muy fuerte, ¿no? Dice, cuando vi la luz, y acá, cuando la vi a plena luz resultó ser una mujer bastante mayor, por lo menos tenía 50 años, pero seguía delante de todos modos y lo hice, dice, ¿no? Eh, Dice, volvió a apretarse los ojos con la punta de los dedos, ya lo había escrito por fin, pero de nada había servido, la terapia no había funcionado. Dice que esta mujer era muy vieja, ¿no? Él recién la ve cuando se prende la luz, era muy vieja, tenía mucho maquillaje, tenía mechones de cabello blanco y además cuando abre la boca dice, lo único que se veía era una oscuridad cavernosa, no le quedaba ningún diente. Pero 50 años es joven, ¿no? ¿Qué les parece, maestros? Por favor, 50 años todavía, ¿no? Estaba muy, se dice, maltratada esta mujer. Pero bien, queridos maestros, estoy he corrido un poquito porque quiero escucharlos. Ahora sí vamos a conversar un poquito. Cuéntenme sus opiniones. Tenemos hasta 8:30 en puntito para despedirnos, o 25. Y lo que decía, ¿no, Isabel, sobre la mujer esta, ¿no? Claro, 50 años no es una mujer vieja ahora, pero hay que tener en cuenta la sociedad en la que ellos vivían, ¿no? Las carencias que tenían, el sistema de la sociedad en la que ellos se desenvolvían, ¿no? Tenían una vida miserable, ¿no? Vigilados al 100%, vigilaban sus pensamientos, no había alimentos, todo estaba restringido, hasta el chocolate, ¿no? Había una parte más arriba donde decían que ya les habían disminuido la cantidad de los gramos de chocolate, Sí, ¿no? Las botas inexistentes, que no sabían a dónde iban a parar porque todos andaban descalzos. Entonces, dada esa sociedad, la circunstancia en la que vivían, pues 50 años, pues sería para ellos 80, ¿no? Como la Edad Media, sí, ¿no? En nuestra realidad, la Edad Media, ¿no? Cuando tenían la Edad Media donde la gente pues vivía muy poco, ¿no? 30 años ya la gente era muy adulta, muy mayor, ¿no? Y tenía muchas enfermedades. Imagínense una mujer de 50 adentrarnos a la novela, ¿no? Claro, no es una realidad, pero claro. viendo la sociedad en la que vivían, no, definitivamente alguien de 50 era alguien de 80, ¿no? Y más quizás. Maestre, parece que hay coherencia entre, digamos, el avance tecnológico que había, de algún modo, y esto que usted menciona, ¿no? Claro, pero la tecnología era el avance para la clase dominante, no para el pueblo. Mm, Para el pueblo siempre vivían oprimidos y medidos en todo, ¿no? ujú. O sea, eso no era vida, pues. Qué terrible. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera compartir alguna opinión hasta este sexto capítulo? Recuerden que
La próxima empezamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 más vamos a hacer, ¿ya? A ver, ¿alguien más que quiera expresar algún comentario, alguna frase que le gustó, alguna idea? ¿Qué le ha parecido el estilo de este escritor? Se nota que es el mismo de Rebelión en la Granja, ¿no? Digo, los que lo han leído. Sí, yo creo que George Orwell fue un escritor adelantado a su época, ¿no? Porque describe prácticamente una realidad. Cuando él escribió este libro, pues no había la tecnología que hay ahora y cómo es que las redes sociales iban a de repente, de alguna forma, nos iban a influenciar tanto, ¿no? Él desconocía todo esto, pero fue un genio al escribir porque él nos imaginaba que muchas cosas que en la actualidad se ve refleja en su libro, ¿no? Porque ahora, si está bien, no vivimos tal y como la realidad que él recrea en el libro, pero de alguna forma vamos a algún lugar, lo colgamos en las redes sociales y ya prácticamente sabemos la vida de nuestros contactos, ¿no? Así es, así es. Gracias, maestra. Maestro Alex. Sí, quería retrotraerme un poco al capítulo 2, Sí, maestro. en los cuales creo que los conceptos se pueden asemejar a lo que estamos viviendo hoy en día. Como docentes, creo que lo podemos palpar. Menciona, por ejemplo, casi todos los niños hoy en día eran horribles. Lo peor de todo era que organizaciones como los espías los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables, ¿no? Y líneas más abajo creo que habíamos visto cómo ellos denunciaban a sus padres ante la policía del pensamiento, ¿no? Y ellos le daban la razón a, a los hijos, ¿no? Y lo otro también, una frase profunda, creo yo, que puede resumir, creo que estos capítulos que hemos venido leyendo, menciona, por ejemplo, o sea, el rostro del hermano mayor se encontraba en todo, en la pasta de un cigarrillo, en una moneda, en panfletos, cartel, en todo, ¿no? Y más abajo menciona el autor, nada te pertenecía, excepto los pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo. ¿No? Qué profundo el autor al mencionar esto, ¿no? Es decir, prácticamente no era vida de seres humanos, ¿no? Este mundo que ha creado, este mundo literario que ha creado George Orwell, ¿no? Y también mencionar, ¿no? En este mundo también, o en este lugar, cómo las personas veían la muerte o los crímenes como algo natural, algo como si nada pasara, ¿no? ¿Por qué lo digo? En una parte menciona, por ejemplo, que los niños de la señora que llevó a arreglar la tubería, ¿no? Ahí Paso. los niños querían ir a ver lo que iba a ahorcar, que cada mes se hacía, creo, ¿no? Entonces, desde esa edad, ¿no? Como ellos veían como la muerte, los asesinatos, como si fuera cualquier cosa, ¿no? O en la parte también que Wilstrom encuentra, pues, en la tubería restos de cabello de ser humano, creo, ¿no? Y él no se inmuta, ¿no? ¿Qué pasó? No empieza a averiguar nada, ¿no? Es como si uno más, ¿no? Uno más de la lista, ¿no? Y creo yo en la obra también Wiltron y el narrador mismo se va a adentrar, ¿no? En cómo mediante Wiltron también nos va a ir conectando algunos fragmentos de la obra, algunas narraciones, porque él trabajaba en el Ministerio de la Verdad, en el Departamento de Registros, ¿no? Entonces desde esa visión creo que él ha podido Porque somos ver libros de y cerca, más. ¿no? Somos Todo el Crisol. teje y maneje de este gobierno del hermano mayor. Y me causa un poco de curiosidad e intriga la contraparte, Goldring, creo que es, ¿no? Goldring, que se escapó, digamos, y maneja un tipo de hermandad. En una parte también Goldenstein, sí. menciona, por ejemplo, Wilstrom, ¿no? Que este tipo de hermandad, no sé si es mito, porque mucho se habla,
pero ya lo está creyendo él que es verdad, ¿no? Que hay muchos espías, ¿no? Es más, por ejemplo, menciona, ¿no? Cómo es el gobierno de tan tirano que por solamente ver a dos personas extrañas hablándose ya es un acto de conspiración, es un acto de espionaje, ¿no? Entonces lo mandan a ahorcar, ¿no? Interesante estas partes y gracias. No, maestro, muchísimas gracias. Y estamos en la recta final. Y Está bien. bueno, sí, maestra, chiquitito, Sí, maestra, porque yo, estamos sí, para no pasar. pequeñito. Yo quería Adelante. resumir hasta lo que hemos leído con una frase cortita que está en el texto. Dice, el crimen del pensamiento es la muerte. Tú morías si pensabas diferente a ellos, y es más, no interesaba si pensabas diferente o no. Simplemente el solo pensar era sinónimo de muerte. Ujú. Bien. Muy importante y creo que es algo que nos hace reflexionar mucho, ¿no? Nos hace reflexionar mucho y era lo rico de este libro, por eso queríamos compartirlo aquí en la Biblioteca Digital para Maestros, en el Círculo para Maestros Lectores de la Biblioteca Digital, de Rama Crisol, impulsado por Derrama, Crisol y el SUTEP. Queridos maestros, ha sido un gusto realmente poder compartir esta sesión. Es nuestra primera sesión, es nuestro tercer libro. Así que los seguimos invitando a seguir leyendo de la Biblioteca Digital para Maestros, de la Derrama magisterial, y aquellos que no y nos acompañan, que no son maestros de Derrama, que son de otras instituciones educativas o simplemente son personas que les gusta leer, los invitamos a visitar la Feria del Libro para conseguir muchos libros en Crisol, muchos libros interesantes, y 1984 también está ahí. Entonces, les envío un gran abrazo y que de